Los sábados, la pobrería mulata abandonaba en tumulto los ranchos de cartones y latón de las orillas de las ciénegas, con sus animales domésticos y sus trastos de comer y beber, y se tomaban en un asalto de júbilo las playas pedregosas del sector colonial. Algunos, entre los más viejos, llevaban hasta hacía pocos años la marca real de los esclavos, impresas con hierros candentes en el pecho. Durante el fin de semana, bailaban sin demencia, se emborrachaban a muerte con alcoholes de alquímicos caseros, hacían amores libres en los matorrales de Icaco, y a la medianoche del domingo desbarataban sus propios fandangos con trifulcas sangrientas de todos contra todos. Era la misma mechedumbre impetuosa que el resto de la semana se infiltraba en las plazas y callejuelas de los barrios antiguos, con betorrillos de cuanto fuera posible comprar y vender, y le infundían a la ciudad muerta un frenesí de feria humana olorosa a pescado frito. Una nueva vida. La independencia del dominio español y luego la abolición de la esclavitud precipitaron el estado de decadencia honorable en que nació y creció el doctor Juvenal Urbino. Las grandes familias de antaño se hundían en silencio dentro de sus alcazares desguarcidos. En los vericuetos de las calles adoquinadas, que eran tan eficaces, habían sido en sorpresas de guerra y en desembarcos de bucanero. La maleza se descolgaba por los balcones y habría grietas en los muros de calicanto, aún en las mansiones mejor tenidas. Y la única señal viva a las 2 de la tarde eran los lánguidos ejercicios de piano. En la penumbra de la siesta, adentro, en los frescos dormitorios saturados de incienso, las mujeres se guardaban del sol como de un contagio indigno, y aún en misas de madrugada se tapaban la cara con mantilla. Sus amores eran lentos y difíciles, perturbados a menudo por presagios siniestros, y la vida les parecía interminable. Al anochecer, en el instante opresivo del tránsito, se alzaba en las ciénegas una tormenta de zancudos carniceros, y una tierra bahera de mierda humana, caída y triste, revolvía en el fondo del alma la certidumbre de la muerte. Pues la vida propia de la ciudad colonial, que el joven Juvenal Urbino solía idealizar en sus melancólicas de París, eran entonces una ilusión de su memoria. Su comercio había sido el más próspero del Caribe en el siglo XVI, sobre todo por el privilegio ingrato de ser el más grande mercado de esclavos africanos en las Américas. Fue, además, la residencia habitual de los virreyes del nuevo reino de Granada, que preferían gobernar desde aquí, frente al océano del mundo, y no en la capital distante y helada, cuya llovizna de siglos les trastornaba los sentidos de la realidad. Varias veces al año se concentraban en la bahía las flotas de galeones cargados con los caudales de Potosí, de Quito, de Veracruz, y la ciudad vivía entonces los que fueron sus años de gloria. El viernes 8 de junio de 1708, a las 4 de la tarde, el galeón San José, que acababa de zarpar para Cádiz con un cargamento de piedras y metales preciosos por medio millón de millones de pesos de la época, fue hundido por una escuadra inglesa frente a la entrada del puerto, y 2 siglos largos después no había sido aún rescatado. Aquella fortuna yacente en los fondos de corales, con el cadáver del comandante flotando en medio del lado opuesto del mando, solía ser evocada por los historiadores en el emblema de la ciudad ahogada en los recuerdos. Al otro lado de la bahía, en el barrio residencial de La Manga, la casa del doctor Juvenal Urbino estaba en otro tiempo. Era grande y fresca, de una sola planta, y con un pórtico de columnas dóricas en la terraza exterior, desde la cual se dominaba el estanque de miasmas y escombros de naufragios de la bahía. El piso estaba cubierto de baldosas ajedrezadas, blancas y negras, desde la puerta de entrada hasta la cocina. Y esto se había atribuido una vez más a la pasión dominante del doctor Urbino, sin recordar que era una debilidad común de los maestros de obra catalanes que construyeron a principios de este siglo aquel barrio de ricos recientes. La sala era amplia, de cielos muy altos, como toda la casa, con 6 ventanas de cuerpo entero sobre la calle, y estaba separada del comedor por una puerta vidriera, enorme e historiada, con ramazones de vides y doncellas seducidas por caramillos de faunos con una floresta de bronce.
los muebles de recibo, hasta el reloj del péndulo de la sala, que tenía la presencia de centinela vivo, eran todos originales ingleses de fines del siglo XIX, y las lámparas colgadas eran de lágrimas de cristal de roca, y había por todas partes jarrones y floreros de cebres, y estatuillas de idilios paganos en alabastro. Aquella coherencia europea se acababa en el resto de la casa, donde las butacas de mimbre se confundían con mecedores vianeses y taburetes de cuero con artesanía local. En los dormitorios, además de las camas, había espléndidas hamacas de San Jacinto, con el nombre del dueño bordado en letras góticas con hilos de seda y flecos de colores en las orillas. El espacio concebido en sus orígenes para las cenas de gala, a un lado del comedor, fue aprovechado para una pequeña sala de música, donde se daban conciertos íntimos cuando venían intérpretes notables. Las baldosas habían sido cubiertas con alfombras turcas, compradas en la Exposición Universal de París para mejorar el silencio del ámbito. Había una ortofónica de modelo excelente, junto a un estante con discos bien ordenados, y en un rincón, cubierto con un mantón de Manila, estaba el piano que el doctor Urbino no había vuelto a tocar en muchos años. En toda la casa se notaba el juicio y el recelo de una mujer con los pies bien plantados sobre la tierra. Sin embargo, ningún otro lugar revelaba la solemnidad meticulosa de la biblioteca, que fue el santuario del doctor Urbino antes de que se lo llevara la vejez. Allí, alrededor del escritorio de nogal de su padre y de las poltronas de cuero capitonado, hizo cubrir los muros hasta las ventanas con anaqueles vidriados y colocó en un orden casi demente 3000 libros idénticos, empastados en piel de becerro y con sus iniciales doradas en el lomo. Al contrario de las otras estancias, que estaban a merced de los estropicios y los malos alimentos del puerto, la biblioteca tuvo siempre el sigilo y el olor de una abadía, nacidos y criados bajo la superstición de abrir puertas y ventanas para convocar una fresca que no existía en realidad. El doctor Rubino y su esposa se sintieron al principio con el corazón oprimido por el encierro, pero terminaron por convencerse de las bondades del método romano contra el calor, que consistía en mantener las casas cerradas en el sopor de agosto para que no se metiera el aire ardiente de la calle y abrirlas por completo para los vientos de la noche. La suya fue, desde entonces, la más fresca en el sol bravo de la manga, y era una dicha hacer la siesta en la penumbra de los dormitorios y sentarse por la tarde en el pórtico a ver pasar los cargueros de Nueva Orleans, pesados y cenicientos, y los buques fluviales de rueda de madera con las luces encendidas al atardecer, que iban purificando con un reguero de músicas el muladar estancado de la bahía. Era, también, la mejor protegida de diciembre a marzo, cuando los asilos del norte desbarataban los tejados y se pasaban la noche dando vueltas como lobos hambrientos alrededor de la casa en busca de un resquicio para meterse. Nadie pensó nunca que el matrimonio afincado sobre aquellos cimientos pudiera tener algún motivo para no ser feliz. En todo caso, el doctor Rubino no lo era aquella mañana, cuando volvió a su casa antes de las 10, trastornado por las dos visitas que no solo le habían hecho perder la misa de Pentecostés, sino que amenazaban con volverlo distinto a una edad en la que ya todo parecía consumado. Quería dormir una siesta de perro mientras llegaba la hora del almuerzo de gala del doctor Lacides Olivera, pero encontró la certidumbre alborotada, tratando de coger al loro que había volado hasta la rama más alta del palo de mango, cuando lo sacaron de la jaula para cortarle las alas. Era un loro desplumado y maniático, que no hablaba cuando se lo pedían, sino en las ocasiones menos pensadas, pero entonces lo hacía con una claridad y un uso de razón que no eran muy comunes en los seres humanos. Había sido amaestrado por el doctor Urbino en persona, y eso le había valido privilegios que nadie tuvo nunca en la familia, ni siquiera los hijos cuando eran niños. Estaba en la casa desde hacía más de 20 años, y nadie supo cuántos había vivido antes. Todas las tardes, después de la siesta, el doctor Urbino se sentaba con él en la terraza del patio, que era el lugar más fresco de la casa, y había apelado a los recursos más arduos de su pasión pedagógica,
hasta que el loro aprendió a hablar el francés como un académico. Después, por puro vicio de la virtud, le enseñó el acompañamiento de la misa en latín y algunos trozos acogidos del Evangelio según San Mateo, y trató, sin fortuna, de inculcarle una noción mecánica de las 4 operaciones aritméticas. En uno de sus últimos viajes a Europa, trajo el primer fonógrafo de bocina con muchos discos de moda y de sus compositores clásicos favoritos. Día tras día, una vez y otra vez, durante varios meses, le hacía oír al loro las canciones de Yvette Gilbert, Aristide Brown, que habían hecho las delicias de Francia en el siglo pasado, hasta que las aprendió de memoria. Las cantaba con voz de mujer, si eran las de ella, y con voz de tenor, si eran las de él, y terminaba con unas carcajadas libertinas que eran el espejo magistral de las que soltaban las sirvientas cuando lo oían cantar en francés. La fama de sus gracias había llegado tan lejos que a veces pedían permiso para verlo a algunos visitantes distinguidos que venían del interior de los buques fluviales y que en ocasiones trataban de comprarlo a cualquier precio. Unos turistas ingleses, de los muchos que pasaban por aquella época en los barcos bananeros de Nueva Orleans. Sin embargo, el día de su gloria mayor fue cuando el presidente de la República, don Marco Fidel Suárez, con los ministros de su gabinete en pleno, vinieron a la casa a comprobar la verdad de su fama. Llegaron como a las 3 de la tarde, sofocados por las chisteras y las levitas de paño, porque no se habían quitado en 3 días la visita oficial bajo el cielo incandescente de agosto, y tuvieron que irse tan intrigados como vinieron, porque el loro se negó a decir ni este pico es mío durante 2 horas de desesperación, a pesar de las súplicas y las amenazas y la vergüenza pública del doctor Urbino, que se había empecinado en aquella invitación temeraria contra las advertencias sabias de su esposa. El hecho de que el loro hubiera mantenido sus privilegios después de ese desplante histórico había sido la prueba final de su fuero sagrado. Ningún otro animal estaba permitido en la casa, salvo la tortuga de tierra que había vuelto a desaparecer en la cocina después de 3 o 4 años, en la que se creyó perdida para siempre. Pero esta no se tenía como un ser vivo, sino más bien como un amuleto mineral para la buena suerte, del que nunca se sabía ciencia cierta dónde andaba. El doctor Urbino se resistía a admitir que odiaba a los animales y lo disminuía con toda clase de fábulas científicas y pretextos filosóficos que convencían a muchos, pero no a su esposa. Decía que quienes los amaban en exceso eran capaces de las peores crueldades con los seres humanos. Decía que los perros no eran fieles, sino serviles, que los gatos eran oportunistas y traidores, que los pavos reales eran heraldos de muerte, que las guacamayas no eran más que estorbos ornamentales, que los conejos fomentaban la codicia, que los micos contagiaban la fiebre de la lujuria, y que los gallos estaban malditos, porque se habían prestado para que Cristo lo negaran 3 veces.